Hola, mi nombre es Araceli López, soy docente de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la UPB, seccional Bucaramanga, y me propongo compartir a continuación una ponencia que titulé Aquí estamos de regreso: paramilitares, corridos prohibidos y representación del enemigo en el discurso musical. Esta investigación es el resultado del el proyecto que desarrollé mientras cursaba mi maestría en la Pontificia Universidad Javeriana. A manera de contexto, ¿de dónde surge un poco como esta idea de investigar los corridos prohibidos, teniendo en cuenta que pues es un género musical que probablemente pensamos eso lo escuchan solo ciertas clases sociales o que hace mucho tiempo se dejó de escuchar? Pues contrario a eso, resulta que los corridos prohibidos se siguen subiendo a plataformas de música, entre ellas YouTube, y que a pesar de que hace un montón de tiempo se publicaron las primeras canciones, hay todavía reacciones alrededor de esas letras y de esas canciones puntualmente. En el caso de los paramilitares, ustedes ven en esta primera diapositiva la imagen de un corrido prohibido y ven los comentarios que hay alrededor de ese corrido prohibido. Así como hay de hace 8 años, hay de hace 3 meses, hay de hace 11 meses, de hace un año, y todos están en función de ratificar o de favorecer al actor paramilitar, como esa idea de nostalgia o esa idea de fuerza que ellos inculcaban. En ese sentido, digamos que el planteamiento del problema está alrededor de, bueno, y teniendo en cuenta que los correos prohibidos tienen un carácter atemporal, que las personas lo siguen escuchando, pues, y que digamos en términos de los correos prohibidos en función de un actor paramilitar, puntualmente siguen teniendo vigencia. Entonces ahí había como una oportunidad para investigar, teniendo en cuenta que en un estado del arte que se realizó, pues digamos que las investigaciones estaban muy en función de hacer caracterizaciones etnográficas alrededor de cómo es la relación de las personas puntualmente en ciertos espacios de consumo sobre el dispositivo musical, o otras que se dedicaban a hacer como el recorrido histórico de los corridos prohibidos. En este caso, pues digamos que investigaciones que se dedicaran a hablar de un actor en particular, pues no habían. Entonces ahí digamos que me centré yo, teniendo en cuenta digamos los aportes que tiene la industria cultural y las repercusiones, dado que la industria cultural pues también hace un perfilamiento y hace unos filtros y hace unas construcciones alrededor de la realidad misma de la sociedad, y que eso pues tiene unas implicaciones que ya no deberían quedar única y exclusivamente pues porque tienen un velo de entretenimiento, porque ahí hay unas implicaciones para el tipo de sociedad que nosotros tenemos. No me voy a centrar en términos de corridos prohibidos alrededor de la historia, que es interesantísima y súper llamativa alrededor de las implicaciones que tiene este género musical por la herencia mexicana que tiene en nuestra sociedad, sino que me voy a encargar de mencionar, digamos, dos cosas puntuales que tienen que ver con que los corridos prohibidos, según Castorina, cumplen la función de teorías históricas porque nos permiten describir, clasificar y hasta explicar por qué suceden los acontecimientos en nuestra sociedad. Y además que este corrido, lo interesante de los corridos prohibidos, algo que propone Babamón, es que lo que le interesa a quien lo escucha es sentirse representado, que de pronto ustedes dirán esto no es ninguna novedad, porque pues finalmente las cosas que nos gustan o nos llaman la atención en términos musicales pues tienen una relación con esa identidad o esa afinidad con la que nosotros nos sentimos. En términos generales, el actor paramilitar para mí era justamente lo fundamental alrededor de ir centrando o ir, digamos que, delimitando la muestra de corridos de lo que yo quería estudiar, y las representaciones sociales entendidas como los conocimientos socialmente construidos sobre un algo que tienen la capacidad de incidir en las percepciones de los grupos, porque es como volver a traer al presente cosas que ya sucedieron. Estas son dos carátulas puntuales de dos discos de Corridos Prohibidos, uno de Uriel Henao, Aquí estamos de regreso, y otro del sello discográfico de Corridos Prohibidos. En el de Uriel Henao, pues Aquí estamos de regreso. Esta canción puntualmente es una oda al regreso de los paramilitares después de la desmovilización que hacen en el gobierno de Álvaro Uribe, y que llama la atención a decir que ellos vuelven a los territorios porque la sociedad los llamó y los necesitaba. Los objetivos de la investigación se centraron en analizar las representaciones sociales del paramilitarismo en Colombia narradas en los corridos prohibidos para identificar su relación con la violencia cultural. Estos objetivos específicos estuvieron en función de, pues, de delimitar qué son las representaciones sociales, analizar el discurso y relacionar ese discurso finalmente con la violencia cultural. La metodología de la investigación fue un enfoque cualitativo desde los estudios hermenéuticos, siguiendo todo el análisis crítico del discurso propuesto por Van Dyck, y las categorías de análisis estuvieron en la autorrepresentación, enemigo, género, ideología y violencia. Puntualmente yo me voy a centrar en hablar de la del enemigo. Estas canciones que se seleccionaron, pues digamos, ustedes dirán, bueno, son 40 canciones que ella dice que investigó, pero
finalmente, ¿qué es lo que permite consolidar la muestra? Pues que en los criterios de inclusión se tuvo en cuenta que fueran historias de los jefes paramilitares, que fueran relacionadas con prácticas o acciones violentas propias del grupo, o que se hiciese cierta caracterización del perfil paramilitar. Eso permitía excluir las canciones en el marco del conflicto armado, pero donde el protagonista no eran los paramilitares, sino que hacía parte del relato del conflicto armado. La muestra fue recuperada desde YouTube durante los meses de mayo, junio y julio de 2020. Estas son, digamos que las canciones desagregadas desde quienes vienen. Unas vienen desde el sello discográfico de Alirio Castillo, otras vienen de cantantes independientes, otras vienen de autores desconocidos. Y puntualmente esta de autores desconocidos, el grueso de estas canciones hace parte de las autodefensas gaitanistas de Colombia y se cree por el rastreo que logramos hacer en la investigación que esto, digamos, correspondía a alias el cantante, que es un hombre perteneciente a este grupo narcoparamilitar que estaba contratado pues también para componerle canciones a los jefes paramilitares. Esta investigación se hizo pues teniendo en cuenta una matriz propia donde se analizó la macroestructura semántica de cada uno de los corridos, teniendo en cuenta los significados locales y en los significados locales pues todo lo que tiene que ver con figuras retóricas, con falacias y teniendo en cuenta pues digamos cuando ya se hacía el rastreo de los significados locales, la relación entre la voz pasiva y la voz activa. Esto en términos de corridos pues tiene que ver puntualmente con que la voz activa permite ratificarle un sentido de mayor autoridad a quien canta porque genera la sensación de que es el mismo comandante el que canta, y en tercera persona pues sucede que es como un testigo del relato. En este sentido, pues digamos que también el análisis incluyó una propuesta del modelo contextual de Van Dyck, donde digamos que también se hacía una recuperación de los datos históricos que podía llegar a tener el corrido mismo, y eso permitía pues ratificar en términos de la interpretación qué era lo significativo y qué era lo objetivo dentro de las canciones. En términos de los resultados para las representaciones sociales, pues aparecen tres grandes cosas que son las que yo reúno teniendo en cuenta las propuestas de Moscovici y Jodelec, en términos de lo que propone Araya, que es información, campo de representación y actitud de información, es el que se dice. En el que se dice, digamos, alrededor del objeto representado en función de los paramilitares, pues es información que responde al nombre de los jefes paramilitares, algunas fechas, nombres de territorios, zonas geográficas delimitadas, operaciones militares. Y esto es, pero esta información es reorganizada en función de exaltar el carácter del paramilitar. En el campo de representación que hace, que significa alrededor de cómo es que se representa ese actor armado, pues los paramilitares están en función de ratificarse como un aliado del lado de los campesinos y que están en los territorios porque el pueblo los llamó, porque el pueblo los necesita, y que son personas que cansadas de las injusticias, pues un día se armaron, están defendiendo los territorios y a pesar de sus sacrificios son perseguidos y estigmatizados por las autoridades. Y en términos de la actitud de todos los correos prohibidos es condescendiente con el actor armado, inclusive dejando de lado y pasando por encima de los mismos hechos violentos que ellos cometieron. La primera representación social tiene que ver con un verano cruel, la metáfora que representa a los grupos guerrilleros. Ustedes de este lado de la presentación van a poder identificar cada uno de los versos que responde a lo que yo estoy mencionando, no me voy a tener en eso por el tiempo, pero esto puntualmente en términos de la metáfora que representa a los grupos guerrilleros y un verano cruel puntualmente, esto es algo que traigo desde las propuestas teóricas de Bartal, donde se ratifica que esa construcción del enemigo es necesaria para poder ratificar la fuerza y la autoridad y la autonomía que tiene mi propio grupo. En este sentido, pues hay una relación con la construcción del héroe paramilitar, y en ese arquetipo de héroe salvador los paramilitares ayudan a los desprotegidos porque el enemigo es construido desde la proscripción y es a quien se le adjudican todas las cuestiones negativas, violentas, son los que secuestran, violan, matan, asesinan, y hay una reafirmación del discurso emocional alrededor de todas estas cuestiones que representan los grupos guerrilleros. Las autodefensas, por el contrario, teniendo en cuenta pues ese antecedente tan negativo de los guerrilleros, pues terminan siendo el actor que representa o encarna la justa medida para abolir la crueldad, es el héroe salvador omnipresente que se impone y le arrebata al Estado las facultades para garantizar la seguridad del pueblo, y empieza a haber una
deshumanización del otro, en ese sentido de despertar en la sociedad emociones y comportamientos negativos en contra de quienes son identificados como guerrilleros, y esto empieza a ser el precedente para garantizar las condiciones que justifican el exterminio del otro. Y con esto voy a la segunda representación que encontré, que tiene que ver con la animalización del traidor, sapos y ratas. Ustedes dirán, bueno, pues la animalización siempre ha existido en nuestra sociedad en los distintos conflictos, por ejemplo, lo que sucedía en la Segunda Guerra Mundial con los judíos, y entonces pues los judíos que empiezan a ser denominados como ratas, y pues esto en el marco del conflicto pues tiene que ver puntualmente con que no es lo mismo matar a un animal a matar a un ser humano. Entonces en el momento en el que yo empiezo a configurar el sentido de la persona como un sapo, como el sapo que es igual a traidor, en ese momento pues digamos que empieza a justificarse el sentido de traicionarlo, de asesinarlos o de exterminarlos. Entonces la muerte del sapo se convierte en un símbolo de advertencia que funciona como ejemplo para imponer el miedo, y esto sobre todo en los discursos de los correos prohibidos, que están en función de deslegitimar o digamos como de hacer justicia, de hacer valer la justicia por sus propios medios, cuando a causa de la información que entrega el sapo traidor es asesinado o capturado el comandante paramilitar. Es un ejército al servicio de la limpieza social, porque los corridos prohibidos ratifican un sentido de cuáles son las personas buenas o las personas idóneas que deberían conformar la sociedad, y entonces en esa comparación de grupos, entre comparar y unir al adversario con el nombre de un grupo deslegitimado que simboliza un grupo indeseable y sirve como ejemplo de maldad en una sociedad dada, también propuesta por Barreto, en ese sentido empieza a justificarse el sentido de hay personas que son asesinadas y merecían ser asesinadas porque hacen parte de eso no grato para la sociedad. Y en este sentido, acá también empieza a aparecer o a configurarse en estos correos prohibidos esa relación laboral entre los hombres que entran al ejército y a los que se les paga por matar. Esto, digamos, no es una cosa nueva. Hay comandantes paramilitares que reconocieron puntualmente que así lo hacían, y entonces pues acá empieza a haber esa relación alrededor de también el paramilitarismo como una fuente de trabajo. La muerte de guerrilleros, números de victoria, esto pues no tiene otra consideración más allá de ratificar justamente la necesidad de matar. Entre más guerrilleros mate, más victoria es, y entonces ya no estoy hablando de seres humanos, sino de números. Y entonces los discursos musicales hablan en función de cómo se exalta ese número que se mata, y el eterno retorno, que tiene que ver con que la desaparición de los grupos paramilitares supone la reaparición de los grupos guerrilleros, y por esa razón los grupos paramilitares nunca van a poder dejar de estar, porque mientras estén los grupos guerrilleros la sociedad está desprotegida y ellos van a regresar para protegerlos porque la sociedad los llamó. Y ahí hago puntualmente la relación con el corrido prohibido de Aquí estamos de regreso, de Uriel Henao, y como ustedes lo pueden ver en esta parte de la presentación, pues ahí está, digamos, como esa relación, esa insistencia en querer volver. Finalmente, en conclusiones y recomendaciones, pues los corridos vanaglorian la violencia de los paramilitares en el marco del conflicto armado, promueven una continua reivindicación de los valores contra insurgentes. Mientras el héroe paramilitar exista, tendrá que haber esa relación constante entre que también estén o hagan presencia los grupos paramilitares. El enemigo es representado bajo hipérboles negativas que acentúan sus prácticas desde un discurso emocional y busca hacer el argumento respecto a la pervivencia de los paramilitares. Y finalmente, pues estas ideas en el dispositivo musical, como los corridos prohibidos, se pueden convertir. Mi llamado con la investigación no es hacer censura sobre el corrido prohibido, porque es la música que está y la música que se sigue escuchando. Entonces la idea no es censurarla, porque sería como ponerle un dedo al sol y finalmente no lo tapamos, el sol va a seguir estando ahí. Entonces es a cambiar la lógica como se escucha el discurso musical de este tipo de géneros, y entonces empezar a utilizarlo como una herramienta pedagógica para hacer una reconstrucción de la historia. Los correos prohibidos cuentan una historia, pero esa historia no necesariamente es correcta ni es objetiva, pero el hecho de que no sea correcta ni objetiva no quiere decir que no pueda utilizarse como un pretexto a la hora de trabajar con personas, con estudiantes, y hacer nuestra propia construcción y reconstrucción de la historia, identificando qué cosas sí son verdad y qué cosas no son verdad. Y pues ahí hacemos un primer trabajo, una propuesta de trabajo alrededor de la construcción de paz en nuestro país. Muchas gracias por la atención, y esta es la bibliografía que utilicé para la presentación.